Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están todos ustedes? Espero yo que bien. Vamos a trabajar el día de hoy con el cuarto y último módulo denominado Procedimiento Administrativo de Investigación. Este es el que va a corresponder al día viernes de la semana. Con esto concluimos nuestro curso. Espero que les haya agradado, que les haya gustado. Espero que lo que se planteó como objetivo se haya cumplido, de que les aclarara mucho las dudas e inquietudes que tenían con respecto al derecho laboral burocrático. Entonces, compañeros, como les digo, el día de hoy vamos a tratar el tema del procedimiento administrativo de investigación. Retomar un poquito lo que había señalado en los módulos pasados, que en lo particular yo considero que tenemos como que al revés las cosas en relación con la materia federal, donde tenemos que hacer este procedimiento, hacer la rescisión de la relación laboral del trabajador y luego después ir a juicio al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Cuando les digo la consideración mía lo es que primero se llevara el procedimiento en un momento dado y hasta después, sobre la base de hacer una autorización del cese de los efectos del nombramiento de servidor público. Y una vez que se obtiene esa autorización, pues entonces sí proceder a rescindir, a dar por terminada la relación laboral con este servidor público. Pero bueno, recordemos también que les decía en las primeras sesiones que en materia local tenemos plena autonomía para legislar en el tema de las leyes burocráticas y bien, entonces aquí el legislador local, nuestra Cámara de Diputados, decidió hacer de esta manera la legislación en materia laboral burocrática, es decir, que se tiene que hacer el procedimiento administrativo de investigación primero, luego rescindir la relación laboral y después, como tercer paso, ir a juicio. Entonces, compañeros, el artículo 28 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas nos dice que cualquiera de ambas partes que conforman la relación laboral, es decir, Estado patrón y servidor público, en cualquier tiempo pueden en un momento dado rescindir la relación laboral que nos une por causas imputables a alguno de estos. En este caso, vamos a hablar única y exclusivamente de la rescisión de la relación laboral por parte del Estado patrón, por parte de las instituciones, ¿verdad? En ese sentido, el artículo 28 de la legislación local de la Ley del Servicio Civil nos dice que si es el titular de la entidad pública quien va a rescindir la relación laboral o quien pretenda rescindir la relación laboral, debe de instaurar previamente un procedimiento administrativo en el que se respeten las garantías de audiencia y de defensa y que sea sustanciado en condiciones de igualdad procesal. Comentábamos sesiones pasadas donde les decía yo que no hay una igualdad procesal en un momento dado en este tipo de procedimiento, ya que al ser un procedimiento de índole interna, no se permite que terceros, extraños o ajenos a la relación laboral puedan intervenir en este tipo de procedimientos. Les comentaba, de hecho, que en una experiencia personal, en una ocasión cuando yo era apoderado de un ayuntamiento, de uno de los ayuntamientos, y estábamos realizando precisamente un procedimiento administrativo de responsabilidad y acudió un abogado acompañando al trabajador supuestamente, aun y cuando estaba el sindicato ahí presente, estaba ahí el sindicato, los representantes del sindicato, este trabajador quería tener a un abogado particular ahí con él, ¿verdad? Entonces el de la voz, su servidor, me opuse precisamente a que ese abogado, ¿verdad?, en un momento dado tuviera la intervención dentro de este procedimiento administrativo de responsabilidad, porque al ser un procedimiento interno, como les digo, no permite, incluso la misma ley nos señala que el trabajador puede estar acompañado de un apoderado legal o de un abogado.
La ley única y exclusivamente señala que deberá de ser el sindicato quien comparezca a tutelar y a garantizar los derechos de los trabajadores, pero en ningún apartado de la ley establece que se pueda llevar a un abogado. Entonces este abogado, que les digo que compareció, de repente se me quiso pues poner muy exigente y todo, y casi exigiendo que él iba a estar ahí presente y que iba a tener intervención, y tan sencillo, ¿verdad?, como es que le dije, esta es una instalación de una entidad pública, estamos en un procedimiento interno. Le dije, o se retira o mando a llamar a la fuerza pública para que se lo lleven. Y miren, pues ya no le quedó de otra más que agarrar el pobre abogado y irse, ¿verdad? Y no era tanto que yo le tuviera, vamos, en un momento dado, que tuviera temor de que nos iba a complicar las cosas o que él iba a hacer una gran participación para que al final de cuentas a este trabajador no se le despidiera o algo. La verdad no, pero es muy importante en este tipo de procedimientos administrativos siempre mantener el orden y mantener el control del procedimiento, mantener nosotros el control total de ese procedimiento para que no se nos salga de las manos, para que no tengamos ningún problema de una falla técnica o algo, o que no se haya hecho este procedimiento apegado a la legalidad. Por eso es muy importante, ¿verdad? Y obviamente un abogado particular, lejos, como les digo, de que yo tuviera algún temor por su participación, pues sí nos iba en un momento dado a entorpecer o generar algún problema, algún conflicto, incluso hasta de decirle al trabajador, ¿sabes qué? Vámonos en este momento, no les firmes el acta, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente es aconsejable que única y exclusivamente intervengan, ¿verdad?, los partícipes que establece la misma ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, que prácticamente es la entidad pública, el trabajador y el sindicato. Y les reitero, cuando se trata de trabajadores de confianza, yo en lo particular siempre, ¿verdad?, le giré oficio al sindicato. Y aun cuando los del sindicato decían que ellos no iban a representar a trabajadores de confianza, bueno, pues al final de cuentas yo lo hacía, porque la misma ley establece que el procedimiento administrativo no se detendrá por el simple hecho de que no comparezcan representantes del sindicato. Entonces, pues eso yo lo hacía, que se cumpliera, tenía mis legajos, tenía mis citatorios presentados y todo, firmados de recibido y todo. Y aun y cuando fuera trabajador de confianza, yo lo hacía para tener mi expediente lo más completo que en un momento dado fuese posible. Entonces, compañeros, pues bueno, el procedimiento administrativo de responsabilidad es completamente obligatorio. Si no hay procedimiento administrativo de responsabilidad, ¿verdad?, no se podrá rescindir la relación laboral. Y si se realiza y si se hace, automáticamente se convierte en un despido injustificado. Entonces, como requisito pleno y esencial para llevar a cabo una rescisión de la relación laboral de un trabajador, tenemos que tener invariablemente, previamente establecido, el procedimiento administrativo de responsabilidad. Esto es cuando el trabajador nos da una causa, un motivo para rescindir la relación laboral. No nos confundamos, como les había comentado en clases pasadas, con lo relativo al abandono de empleo. El abandono de empleo es la decisión, el acto unilateral del trabajador para dar por terminada de forma tácita la relación laboral. Y entonces, en el hipotético caso de un abandono de empleo, no tenemos por qué levantar actas administrativas ni tenemos por qué llevar a cabo este procedimiento administrativo de responsabilidad, porque fue el trabajador quien, a partir del último día, del último minuto y del último segundo que estuvo en la fuente de empleo, a partir de ese momento él dio
por terminada la relación laboral y entonces ya no tiene caso hacer un procedimiento administrativo pretendiendo rescindir una relación laboral que ya no existe, porque el trabajador ya la dio por terminada desde mucho tiempo antes. Y entonces no podemos rescindir algo que ya no existe, ¿verdad? Entonces, concretamente, en cuestión de abandono de empleo, ¿sí? En cuestión de abandono de empleo, ya no procede ninguna rescisión de la relación laboral y por ende ya no tiene ningún sentido llevar a cabo un procedimiento administrativo. Hay que aclarar que cuando es rescisión por faltas injustificadas es cuando el trabajador regresa a trabajar. Supongamos que un trabajador va a laborar el día, como último día que se presentó a laborar, el 5 de febrero. El 5 de febrero dejó de presentarse a trabajar. Y regresa, digamos, a trabajar, ¿verdad? Hasta el día 15 de febrero. O sea, pasaron 10 días que él ni sus luces, ni avisó, ni tenía incapacidad, absolutamente nada. Y regresa a trabajar el 15 de febrero. ¿Qué es lo que tiene que hacer la entidad pública? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que estamos adscritos a las unidades jurídicas de estas entidades públicas? Permitirle que regrese a trabajar. Adelante. Entra a trabajar, ponte a trabajar, ahí se actualiza, ahí se vuelve a reactivar esa relación laboral y por lo tanto sigue teniendo vida, sigue teniendo existencia. Y entonces sí, en ese momento cuando él ya regresó a trabajar, entonces sí tenemos que hacer procedimiento administrativo para rescindirle la relación laboral por 4 faltas o más en un periodo de 30 días. ¿Sí queda claro, compañeros? O sea, para poderla rescindir, la relación laboral tiene que estar existente, tiene que estar latente. Y si un trabajador deja de presentarse desde el 5 de febrero y no se vuelve a parar, eso es abandono de empleo. Y ahí no cabe la rescisión ni tampoco el procedimiento administrativo. Pero si ese trabajador después de 15 días, después de 20 días, regresa y se presenta a laborar, adelante. A partir de ese día, la institución tiene el término de un mes, ¿verdad? De un mes para realizar su procedimiento administrativo e imponerle la sanción correspondiente. Un procedimiento administrativo perfectamente planeado, compañero, no nos lleva más de una semana, de 10 días, respetando los términos de los cicatorios. Entonces, en 10 días, si se presenta a laborar este trabajador, no es necesario que nos llevemos un mes. En 10, 15 días estaríamos en un momento dado en aptitud de estarle notificando o de estarle solicitando al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje que le notifique la rescisión de la relación laboral al trabajador si es que éste no nos la quiere recibir. Si ya nos la recibió desde un momento dado, pues entonces ya no es necesario acudir al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Pero, compañeros, eso es lo que, sobre todo en este ejemplo del abandono de empleo y de faltas injustificadas, me gustaría que les quede bien claro cuál es la diferencia entre uno y cuál es la diferencia entre otro. Y que en el despido injustificado no tenemos absolutamente nada que hacer porque la relación laboral ya no existe, la dio por terminada el trabajador de forma unilateral. Y en la rescisión de la relación laboral, ahí sí se actualiza una hipótesis normativa de causas de rescisión de la relación laboral, que es el de tener 4 faltas o más en un periodo natural de 30 días. Ahí sí tenemos que hacer todo este trámite del procedimiento administrativo, pero ello es si el trabajador regresa, ¿verdad? Y sigue trabajando, se reactiva, se reinicia, sigue subsistente la relación laboral, y entonces sí podemos dar por terminado algo que sí existe, que es la relación laboral, por medio de la rescisión de la relación laboral. Entonces, importantísimo, compañeros, es un requisito sine qua non para poder hacer una rescisión de la relación laboral en materia
burocrática, conforme a la ley del servicio civil, invariablemente tenemos que tener este procedimiento administrativo de responsabilidad, ya que si no contamos con este bien y con sus formalidades, todo se traduce en un despido injustificado. ¿De acuerdo, compañeros? Bien. El artículo 29 del mismo ordenamiento local nos dice que el titular de la entidad pública podrá rescindir la relación laboral de un trabajador sin incurrir en responsabilidad, ¿verdad? Sin incurrir en responsabilidad. Y lo primero que se pide es instaurar el procedimiento, ¿verdad? Procedimiento administrativo, ¿verdad? Al que deberá de asistir el propio trabajador, la parte denunciante en caso de haberla y la parte sindical, con el objetivo, con el único fin que garantice el sindicato la existencia de igualdad de condiciones procesales, ¿sí? Y las causales por las cuales un patrón, perdón, un titular de una entidad pública, ¿verdad? Por las cuales podrá rescindir la relación laboral, pues son las mismas que vienen, son las que están contenidas en el artículo 29 y que en su fracción primera nos habla en faltas de probidad y honradez, actos de violencia, discriminación, acoso laboral, amagos, injurias, malos tratamientos en contra de sus jefas o jefes o compañeras y compañeros o familiares de uno o de otros, o sea, de los jefes o de los compañeros, dentro de las horas del servicio, salvo, ¿verdad?, que obre provocación o que sea en legítima defensa, si son de tal manera graves que hagan imposible la relación de trabajo. Esta fracción primera, compañeros, nos trae, ¿verdad?, dentro de ella varias causales por las cuales se puede rescindir la relación laboral. La primera, faltas de probidad y honradez, es decir, que en un momento dado no se conduzca con la probidad debida, que afecte la institución, la imagen de la institución, ¿verdad?, como malos tratamientos al personal, como hacer conductas lascivas, esas son faltas de probidad, ¿verdad? Y faltas de honradez es que pueda sustraer, ya sea en la modalidad de robo, abuso de confianza, ¿verdad?, robo o abuso de confianza y hasta fraude en un momento dado, que pueda sustraer bienes económicos o materiales de la entidad pública. Mucho se da en la administración el llamado robo hormiga, donde servidores públicos, pues hay como no queriendo, de 50, 100 hojitas de papel, de hojas de máquina, se las lleva, plumas, exactos, lápices, reglas, en fin, hasta otras cosas más, hasta laptops, proyectores, etcétera, muchas cosas. Es muy común y las instituciones pierden mucho recurso en esta modalidad del robo hormiga, ¿verdad? Y esto nos habla de la honradez, es decir, desde el momento en que el trabajador tácitamente acepta el nombramiento que le ha dado el Estado en su calidad de patrón, porque cuando son mandos superiores, pues que el director, el jefe, el coordinador, pues ahí sí se hace muy pomposa y con la protesta de ley y el acto y todo, y luego ya terminando unos tequilitas para festejar el nuevo nombramiento y todo, ¿verdad? Pero de mandos medios para abajo normalmente no se hace ese protocolo y no es tan necesario. La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la misma Constitución Política del Estado de Zacatecas, del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, establecen que el servidor público, al aceptar de manera tácita, ¿verdad?, el nombramiento que se le está otorgando, también tácitamente está realizando esa protesta de ley, donde protesta conducirse con los más altos valores de honradez y de legalidad, ¿verdad?, y cumplir
sus funciones que le fueron encomendadas de manera responsable, ¿verdad? Y bajo la más estricta disciplina. Entonces, compañeros, como podemos ver, ya de antemano, esas formalidades que revisten a la relación laboral en el derecho burocrático se van cumpliendo y se van dando paulatinamente. Aparte de la infinidad de obligaciones que el servidor público tiene en las diferentes normas jurídicas que regulan todo esto, como las administrativas y que ya las hemos venido comentando, donde encontramos la ley de la función pública, donde encontramos la ley de responsabilidad de los servidores públicos, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más son las que están en la ley del servicio civil o las que están en las constituciones tanto en la federal como en la local, no. Hay infinidad, un andamiaje muy completo de leyes que nos van a imponer un mundo de obligaciones, y que al momento de que el servidor público acepta tácitamente el nombramiento, él también está realizando esa protesta formal de cumplir fiel y cabalmente con esa encomienda que le está dando el Estado patrón. Entonces, como podemos ver, la causal de rescisión por causas de faltas de probidad y honradez, pues es muy variado y lo podemos aplicar en un sinfín de cosas, de actos y acciones llevadas a cabo por los trabajadores. Luego, en un segundo término, esta ley nos habla de actos de violencia físicos y verbales, es decir, no nada más de obra, de golpe directo, ¿verdad?, físicamente hablando, sino también verbales, y que abarca a sus jefes, a sus jefas, a sus compañeras, a sus compañeros, o a la familia de las jefas y de los jefes, y de las compañeras y de los compañeros. Es decir, aquí también va a abarcar, ¿verdad?, todo ese tipo de injurias y de malos tratos a todas estas personas. Actos de violencia no necesariamente nada más con compañeros, también puede ser con usuarios o con cualquier otra persona que se encuentre en la entidad pública. Discriminación de igual manera hacia el interior como el exterior, es decir, discriminación tanto para un usuario como para alguna jefa, jefe, compañera, compañero o familiares de esto. Acoso laboral, es muy importante este acoso laboral, porque, ¿verdad?, es muy común, es una práctica muy común que se lleva a cabo en nuestras instituciones, ¿verdad?, sobre todo de los jefes, de los superiores a los inferiores, a los subordinados. Es muy común el acoso, tanto en el hostigamiento, ¿verdad?, laboral, como en el hostigamiento sexual. Y es muy importante, compañeros, yo creo que sí es algo que nos debe de preocupar de sobremanera, ¿verdad?, y que sí se tiene que trabajar arduamente en gobierno del estado de Zacatecas, en los municipios, es decir, en toda la administración pública de nuestro estado. Sí tenemos que trabajar arduamente para poder erradicar esa práctica que se presenta. Desafortunadamente, y eso también yo lo entiendo, desafortunadamente no es fácil, porque este tipo de conductas, este tipo de acciones, única y exclusivamente se hacen cuando no hay testigos. Como luego se dice, en lo oscurito se dice y se hostiga, ya sea laboral o sexualmente, a una compañera o a un compañero de trabajo. Entonces, muy importante, ¿verdad?, tratar de erradicar esto. Amagos, injurias, malos tratos, ¿verdad?, todo ello también es muy importante que se revele, que se radique, perdón, que se combate y se radique en un momento dado todo esto, ¿sí? Y como podemos ver, esto pues es ya sea dentro de las horas de trabajo, salvo que medie provocación o que sea legítima defensa en un momento dado. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, la fracción segunda de este artículo 29
nos dice que cometa el trabajador o el trabajador contra alguno de sus compañeros compañeras o compañeros los actos enunciados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Esto es muy importante, compañeros, cuando se hace el procedimiento administrativo de responsabilidad. Tener los testigos idóneos y que sean neutrales para poder ver en un momento dado si hubo provocación, si me dio provocación, ¿verdad? Cuando se alteró la disciplina del lugar, ya sea con una agresión física o verbal. Es muy importante que hagamos una investigación, digamos, por nuestra cuenta, preguntar bien quién vio y quién tiene más digamos, crédito de moralidad, para ver cuál de los testigos que vamos a presentar como testigos de cargo, ¿verdad?, que tengan ese peso moral de decir en un momento la verdad y no sean tendenciosos, porque obviamente el trabajador al que se le está investigando tiene su derecho de ofrecer sus testigos de descargo, pero pues obviamente que él va a llevar a los cuates, él obviamente va a llevar a los que sí digan que él es inocente, ¿verdad?, en un momento dado. Por eso es muy importante que los testigos de cargo, que son los que va a designar la entidad pública, y estos testigos de cargo pues tienen que ser trabajadores, servidores públicos que tengan esa calidad moral en un momento dado para poder declarar neutralmente, pero claramente, ¿verdad? Y que hayan sido testigos visuales, ¿verdad? Porque recuerden que los testigos de a oídas no sirven, es decir, los testigos de a oídas no tienen ningún valor probatorio, y los testigos visuales, los que sí vieron, los que estuvieron presentes cuando acontecieron los eventos, pues ellos sí van a tener toda un valor probatorio que se requiere para acreditar en un momento dado quién fue el provocado y quién fue el provocador, quién fue el agresor y quién fue el agredido. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, muy importante, tiene que buscar y elegir bien a los testigos que vamos a llamar como testigos de cargo en este caso y en este tipo de eventos que se presenten con esta fracción primera. Bien, compañeros, en cuanto a la fracción segunda, dice que cometa la o el trabajador contra alguno de sus compañeros y compañeras cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, ¿verdad?, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en el que se desempeña el trabajo. Es decir, aquí está hablando únicamente entre compañeras, ya no está hablando como con jefas o con jefes, con superiores jerárquicos, ni con familiares de estos. Aquí ya es directamente, ¿verdad?, en un momento dado entre compañeros, esa alteración del orden con cualquiera de las conductas establecidas anteriormente. Y no nomás porque se haga un escándalo grande, que digamos con esto se alteró el orden, no. También situaciones como lo que estamos comentando del acoso, en su modalidad de acoso laboral y de acoso sexual, ¿verdad?, en un momento dado, con esto también se puede alterar la disciplina y el orden, ¿verdad?, de una fuente de empleo. No es necesario que se haga, digamos, una revolución para alterar el orden, o que haya una discusión a gritos muy fuerte o algo, o que haya una contienda de obra, ¿verdad?, con golpes directos y todo. No necesariamente, también se puede alterar la disciplina, aun y cuando no se llegue a esos extremos, ¿verdad? En cuanto a la fracción tercera, que es que ocasione la o el trabajador daños materiales, esta causal nos habla en un primer término causar daños materiales de manera intencional, ¿verdad? Pero una segunda parte de este artículo, de esta fracción, perdón, nos dice que también cuando se causen daños por negligencia del trabajador. Entonces, compañeros, aquí la diferencia va a estar en un momento dado en la intencionalidad o no intencionalidad de causar el daño que se generó en un momento dado. Pero no se puede sancionar con una misma pena a ambos casos, ¿verdad? Voy a tratar de poner un ejemplo.
un trabajador se le asigna, un servidor público se le asigna a una laptop, y ese trabajador, por cualquier cuestión, ya sea por índole personal, porque manejaba mucho estrés, traía muchas presiones de su familia y aparte del trabajo, y manifiesta así intencionalmente decir: voy a destruir esta laptop, ya no la soporto, ya no la aguanto y la voy a destruir, y la avienta y la azota con el piso y la destruye. Ahí hay una intencionalidad plena. Entonces, al momento de llevar el procedimiento administrativo de responsabilidad, primero se tiene que acreditar, debe de quedar plenamente acreditado que fue ese servidor público quien destruyó la laptop. Pero segundo, muy importante, ¿verdad?, la intencionalidad que tuvo para hacerlo, la forma en que exteriorizó, ¿verdad?, lo que él sentía por dentro. Y nuestros testigos de cargo en un momento dado pues van a decir: no, es que sí dijo, ya me tiene hasta la madre esta laptop, la voy a destruir, ya no la soporto, a ver si así me compran una nueva, y la destruyó intencionalmente. Entonces ahí queda de manifiesto probado la intencionalidad de ese trabajador de destruirla en un momento dado. Ojo, compañeros, muy importante, tiene que quedar acreditado la intencionalidad, cómo exteriorizó, ¿verdad?, su intención de destruir ese bien del Estado patrón. Y entonces ahí sí se le puede rescindir la relación laboral. Pero diferente que ese trabajador nunca exteriorizó una intención de destruir ese bien, estaba trabajando con él, no había ningún problema, pero por un error la tumbó. Supongamos que se levantó y no se fijó y se llevó el cable de conexión de la corriente de la laptop, se la llevó entre los pies, con eso jaló la laptop, fue a dar por allá y también se destruyó. Pero ahí ya no hay intencionalidad, ¿verdad? Aunque hablamos de una negligencia, ¿verdad?, podemos decir que fue algo accidental que él nunca pensó que fuera a ocurrir, y por lo tanto destruyó el mismo bien, es decir, la laptop. Pero a este trabajador no se le puede rescindir la relación laboral porque haya destruido esa misma laptop. Cuando se causa daño de forma negligente, se tiene que tomar en cuenta que el daño sea mayor, que sea muy grande, que afecte enormemente a la institución. Entonces sí, se le podrá rescindir la relación laboral a un trabajador cuando la afectación sea mayor. Y entonces aquí ya no vamos a tener que acreditar, la intencionalidad, sino más bien lo que tenemos que acreditar en este procedimiento, aparte de la identidad de la persona que causó el daño, el monto total del daño causado, qué cantidad económica le causó en perjuicio a la entidad pública, y en base al monto total sí se podrá determinar ya si es un monto mayor, mucho más grande, entonces sí se podrá en un momento dado hacer la rescisión de la relación laboral. Entonces hay que ver cómo esta fracción tercera habla en un momento dado primero de una intencionalidad de causar un daño, pero después también de causar un daño de manera negligente, pero no quiere decir que a los dos se les vaya a sancionar de la misma manera por el mismo daño causado. Hay que valorarlo cada uno de los dos, y hay que tener muy en cuenta qué es lo que tenemos que acreditar dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad en cada uno de estos casos, para que si cuando vayamos a juicio ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje ya llevemos las pruebas, ya llevemos los elementos preparados en un momento dado para acreditar tanto la identidad de quien causó el daño y la intencionalidad que tuvo para hacerlo, y por otro lado también la identidad de quien causó el daño, pero acá el monto, la cuantificación total, cuantificación económica que representó el daño que de forma negligente realizó ese servidor o provocó ese servidor público en un momento dado. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces hay que tener muy bien la claridad de esos dos aspectos, ¿sí? En cuanto a la fracción cuarta, compañeros, señala que
puede proceder la rescisión de la relación laboral cuando la o el trabajador cometa actos inmorales durante el desempeño de su trabajo, si con ello se daña la imagen de la entidad pública. Comentábamos en sesiones pasadas que en un momento dado hemos visto en la práctica, pues, que cuando se cometen actos inmorales, aún estando fuera de la jornada laboral, sí ha traído afectaciones tanto a la institución como al servidor público, obviamente. Pero esta fracción habla que sean en el desempeño del trabajo. Es decir, puede ser dentro de la fuente de empleo o puede ser fuera de la fuente de empleo, pero, ¿verdad?, que sea en un momento dado durante el desempeño de un trabajo. Es decir, que esta misma fracción nos da luz para establecer que cuando esos supuestos actos inmorales se cometan fuera del horario de labores, fuera de toda jornada laboral y de toda actividad laboral, pues entonces se supone que no debería de ser una causal de rescisión. Sin embargo, en la práctica, pues sí hemos visto que aun y cuando se cometen fuera de la jornada laboral, pues sí tiene una afectación, sobre todo más porque se daña a la imagen institucional para la cual trabajan, y por ende pues sí se han llevado a cabo rescisiones de la relación laboral en ese sentido, ¿verdad? Actos inmorales también pues se deja un poco al aire hasta dónde podría ser considerado un acto inmoral. Obviamente de los más digamos claros o de los más contundentes pues podría ser andar completamente desnudo, ¿verdad?, en una oficina. Pero, por ejemplo, si yo me quito mi camisa, es decir, solamente traigo desnudo mi parte superior de mi cuerpo, ¿qué tanto es inmoral o qué tanto no es inmoral? Aquí el problema también que la escala de valores en donde se ubique al valor de la moralidad, pues va a depender de cada persona, ¿verdad? A lo mejor para una persona sí es un acto inmoral que alguien esté en la fuente de empleo con el torso, la parte superior del cuerpo desnudo. Estoy hablando de un hombre, ¿verdad? Obviamente de una mujer pues sí sería a lo mejor también así como que ya más directo, sí, un acto inmoral, ¿verdad? De un hombre en concreto, ¿verdad? Entonces podría aquí quedar sujeto al criterio de quien vaya a resolver este procedimiento administrativo de responsabilidad para poder determinar qué tan moral o qué tan inmoral es la conducta que desplegó el servidor público en un momento dado para poder en un momento dado rescindir o concluir que es procedente la rescisión de la relación laboral. Creo que también es algo muy superficial, pero en fin, la moralidad se mide de diferente manera y sería cuestión de ver, ¿verdad?, quién es el que en un momento dado decide el grado de inmoralidad de esa conducta desplegada. Pero bueno, en la fracción quinta nos habla que es causa de rescisión de la relación laboral revelar los asuntos secretos o reservados que se tuvieran conocimiento por motivo de su trabajo. Aquí volvemos a lo mismo, en el sentido de señalar que sería interesante poder determinar el grado de afectación que se le va a realizar a la entidad pública cuando se revele un secreto, en cualquiera de sus aspectos, no nada más en el económico, ¿verdad? Pero sí, muy importante que en esta causal se tenga debidamente acreditado en un momento dado cuál fue la afectación que le causó a la entidad pública y el grado o cantidad económica o grado de afectación en un momento dado por haber revelado X o Y secreto. Habrá instituciones que lo tengamos perfectamente claro. Por ejemplo, si yo trabajo para la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas y con ello conozco las diferentes acciones a emprender para combatir a la delincuencia en nuestra ciudad y yo estoy revelando esos secretos, aunque no se afecte, o sea, aunque no le esté revelando esos secretos
a los delincuentes, a la delincuencia organizada o cualquier otra persona que como función principal tiene el delinquir, pues obviamente que desde ahí ya estoy fallando. Pero igual también si se lo platico a gente normal, gente que no comete delitos, que no delinque, que no es parte de la delincuencia ni nada de eso, sino un ciudadano, no sé, un amigo, un vecino, se lo estoy platicando las acciones, también estoy fallando, porque esas, concretamente en la Secretaría de Seguridad Pública, son acciones que deben de tener el total sigilio por parte de los que por cuestiones de trabajo los conocemos. No podemos estar en un momento dado dando a conocer, aunque sea a gente normal, a vecinos, amigos, a parientes, no podemos estar dando a conocer toda esta información en un momento dado a cualquier tipo, a ninguna de la gente, más que tiene que ser conocimiento interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. Solamente ahí se puede manejar esa información. Entonces, compañeros, muy importante, habrá áreas, instituciones donde la información sea exageradamente sigilosa, o sea que tenemos que cuidarlo mucho, y habrá otras que no tanto. Vamos, en un momento dado, si hacemos un rol de los camiones recolectores de basura, ¿verdad? Del departamento de limpia, y el hecho de que yo lo revele, pues eso no tiene ningún problema, eso no trae ninguna afectación en un momento dado a la entidad pública, y allí no se podría en un momento dado promover una rescisión de la relación laboral. Por eso el artículo dice revelar asuntos secretos o reservados. O sea, tienen que tener esa calidad para que en un momento dado la entidad pública pueda pretender rescindir la relación laboral de un servidor público por revelar ciertos secretos. Bien, compañeros, la fracción sexta nos dice que la o el trabajador desobedezca sin justificación alguna las órdenes que recibe de sus superiores. Ya habíamos comentado en sesiones anteriores que aquí, muy importante, las órdenes, las indicaciones tienen que darse por escrito, y que el inferior jerárquico firme de recibido ese oficio para en un momento dado tener elementos, ¿verdad?, que acrediten que se le dio la indicación y que la ha desacatado por completo. Pudiera suceder que primero se la demos verbal, pasan 1 o 2 días, no lo hace, segunda recomendación verbal, pero si ya la tercera no lo hace, mejor por escrito. Mejor por escrito, para que incluso en el procedimiento administrativo de responsabilidad presentar, aquí está la indicación que se le dio por escrito y aquí está firmada y recibida por él, y aún no ha dado cumplimiento a esa indicación que se le dio. Por eso es muy importante que sea esto por escrito, para que no deje lugar a dudas que sí se le dio la indicación, ¿verdad? En un momento dado, el trabajador, el que se le está instaurando el procedimiento administrativo de responsabilidad, puede negarlo y decir: no es cierto, a mí nunca me dio esa indicación, a mí nunca me dijo tal o cual cosa. Pero ya teniéndola por escrito, cambian las cosas, compañeros, es diferente. Y algo muy importante, que la indicación que se le está dando por escrito corresponda, ¿verdad?, a las obligaciones y a las actividades que él tiene que desarrollar conforme al cargo que se le fue conferido. Eso también es muy importante, compañeros, cuidar que dentro del procedimiento administrativo vamos a acreditar el cargo que ocupa, cuáles son las obligaciones y las funciones inherentes a ese cargo, ¿verdad?, con las leyes respectivas, con las normas jurídicas respectivas. Y después vamos a acreditar que se le dio la indicación por escrito, para finalmente acreditar, ¿verdad?, acreditar que incumplió con esa orden por escrito que se le dio. Entonces, compañeros, es muy importante que analicemos fracción por fracción de este artículo, para que en su momento dado, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, la precisión de qué
es lo que vamos a acreditar en el procedimiento administrativo, ¿verdad? Dependiendo de la fracción que se le esté imputando a este trabajador. Muy claro y muy en cuenta, compañeros, todo esto. Bien, entonces la fracción séptima de este artículo nos dice que por la imprudencia que cometa la o el trabajador, la imprudencia o el descuido inexcusable de la o el trabajador, comprometa la seguridad del establecimiento o de quienes ahí se encuentren, que se niegue en un momento dado a adoptar las medidas para prevenir accidentes o enfermedades, o que realice sus labores o concurra a realizarlas en estado de embriaguez, bajo las influencias de alguna droga, ¿verdad? Salvo que este último caso presente previamente la prescripción médica correspondiente. Bien, compañeros, como podemos ver también en esta fracción hay diferentes causales que por imprudencia o descuido, o por estar en estado de embriaguez, o por estar en una intoxicación en un momento dado, se ponga en riesgo o en peligro la vida de las personas que se encuentren ahí, ¿verdad? Aquí la cuestión es de que se tiene que acreditar la intención, bueno, no la intención, más bien la pericia que no se tuvo para determinar tal o cual circunstancia. No sé, se me puede imaginar que cometa un cortocircuito, que genere un incendio o algo por el estilo y que lo ponga en un momento en peligro, ¿verdad? Aunque es muy complicado que sucede, bueno, se mantiene aquí esta causal para prevenir en un momento dado que se pueda dar. Lo interesante de esta causal es el estado de embriaguez, ¿verdad? O comparecer bajo la influencia de alguna droga. Lo más común pudiera ser que algún servidor público, algún compañero de trabajo compareciera todavía en estado de embriaguez, ¿verdad? En estado de embriaguez, no en estado de crudez, porque es diferente. Hay muchos compañeros que comparecen, que van a trabajar en estado de cruda, ¿verdad? En ese proceso de cruda, donde ya no se encuentra en estado de embriaguez en un momento dado. Pero aquí lo importante, lo trascendental, compañeros, es la certificación médica que un médico haga de una persona, porque no nada más es decirlo, es que era palpable, se veía y olía a 100 metros de distancia que andaba alcoholizado, ¿no, compañeros? Aquí lo importante es la atención médica, ¿verdad? Que en un momento dado el certificado médico que les expide el médico, que va y lo revisa para poder concluir que sí está en estado de embriaguez. Y no nada más basta que el doctor vaya y lo ve y diga, no, sí está en estado de embriaguez. No, que precise por qué medio se dio cuenta que se encontraba en estado de embriaguez. Se tendría que pedir e invitar al trabajador, ¿verdad? A ser llevado, a ser trasladado a una clínica o algún consultorio médico para que se haga la certificación correspondiente. Si el trabajador se niega, buscar la manera de llevar a un médico, ¿verdad? A la entidad pública, en las instalaciones, para que lo certifique en un momento dado. Y si este trabajador, si este servidor público se niega a ser auscultado por el médico para poder expedir el certificado correspondiente, bueno, pues también asentar, ¿verdad?, que se negó rotundamente a ser auscultado, ¿verdad?, a ser revisado por el médico, y que el médico establezca que se negó, pero que con la sintomatología que se presenta, se tiene que está en estado de embriaguez. No se podrá determinar en un momento dado el grado de la embriaguez, pero es muy importante, compañeros, en este caso de estado de embriaguez, y lo mismo de unas drogas, que se presente bajo la influencia de una droga, pues es muy importante el médico
que esté ahí presente para poder en un momento dado realizar la certificación correspondiente. Si no se tiene la certificación correspondiente, compañeros, no se podrá hacer el aviso de rescisión de la relación laboral. Fíjense, en una ocasión hace poco, no recuerdo si fue el municipio de Trancoso o no me recuerdo cuál otro fue, pero hicieron como una verbena popular para el pueblo, ¿verdad? Para el pueblo. Y una de las jefas de área, pues que en un momento dado andaba allí en la verbena, andaba bailando y andaba feliz con unos amigos y brincando y todo y bailando. Y después las autoridades de este municipio le promueven el procedimiento administrativo de responsabilidad, argumentando que se encontraba en una actividad oficial pero en estado de ebriedad, ya que decían ellos allí que con su propia actitud de que brincaba y que se carcajeaba muy fuerte y la forma en que andaba bailando, describía o les daba a ver plenamente que estaba en estado de ebriedad. Pues ¿cómo pueden hacer eso, compañeros? O sea, ¿cómo pueden llegar a afirmar ese tipo de cosas? Ahí ya más bien era un asunto, pues yo no sé si personal, pero sí directo en contra de esa funcionaria, de esa servidora pública, porque recuerdo también que decían que le estaban, aparte de que andaba supuestamente en estado de ebriedad, le estaban imputando faltas de probidad y honradez porque decían que se había robado unos bolos de dulces de los que les regalan a la población, que porque habían guardado la bolsa en su oficina de ella, y que ya cuando fueron a recogerlo ya les faltaban 10 bolos, sí, pero ni siquiera, ¿verdad?, tienes una prueba que te diga cuántos bolos había en realidad. Supongamos que dijeran 100, no hay ninguna prueba que hubiera 100 bolos ahí, porque ustedes nomás fueron y dejaron la bolsa. Y luego ya cuando fueron a recogerla, supuestamente ya nada más había 90, o sea, ya se robó 10, pero ni siquiera tenían una prueba contundente que ella se los hubiese robado en un momento. Nomás decían que ella, porque los habían dejado dentro de su oficina y que pues ella era la que se los había robado. Y por otro lado también decían que le iban a hacer la rescisión por haber cometido actos inmorales, ¿verdad?, en el desempeño de sus actividades laborales, porque decían que la forma en la que andaba bailando era muy escandalosa y que la gente que había acudido a esa verbena estaba sorprendida de la forma en cómo esta servidora pública andaba bailando. Pues no tenía ni un video de cómo andaba bailando, ¿verdad? Obviamente esa rescisión de la relación laboral no procedió, aun y cuando el ayuntamiento sí la llevó a cabo, o sea, sí la rescindió, pues obviamente presentó su demanda laboral y obviamente que no procedió esa rescisión de la relación laboral. Esto es muy importante, compañeros, ver y ubicar qué es lo que tenemos que acreditar, qué aspectos tenemos que acreditar en cada una de estas causales y cómo lo vamos a acreditar. Entonces, en base a esta fracción séptima, y a lo relativo al estado de embriaguez y acudir bajo los efectos de alguna droga, es muy importante la certificación médica. Esa va a ser la base para en un momento dado nos declaren procedente esta causal en un momento dado. ¿De acuerdo, compañeros? La fracción octava es la más común, que yo creo que siempre nos encontramos, que es cuando un trabajador faltare 4 veces o más en un periodo natural de 30 días sin faltas, y que esas faltas sean injustificadas o sin causa justificada. Entonces, compañeros, aquí precisamente lo trascendente y lo importante es cuál es el medio de control del registro de asistencia. Repito, todo el registro de asistencias que se lleve a cabo con la lectura de la palma de la mano o de un dedo, la lectura de la huella dactilar o del iris o de lo que sea,
no tiene ningún valor probatorio. Ya lo explicamos, la Suprema Corte ya lo dijo. Este sistema o estas terminales de lectura y de checado, incluso hay unas que primero pones la clave y luego la mano, o al revés, creo que primero la mano y luego tu clave personal, que supuestamente nadie sabe, ¿verdad? Pero este tipo de terminales de control de asistencia, toda la información la concentran en una computadora, en un equipo de cómputo. Y este equipo de cómputo puede ser manipulable de una manera muy fácil, de tal manera que el Estado, en su calidad de patrón, puede llevar a una persona experta en todo esto y modificar completamente toda la información que se capturó en esa computadora por cuestión del registro de asistencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Igual, seguir con el mismo mecanismo, pero cada 15 días, ¿verdad? O cada mes, en un momento dado, imprimir el historial de asistencias, ¿verdad? El historial de asistencias, y llevárselas al trabajador y decirle, aquí está tu historial de asistencias de esta quincena o de este mes, como ustedes lo vean, y fírmame cada una de las hojas, ¿verdad? Para que con tu firma des validez a la información que está allí contenida. Y entonces ir guardando esta información que ya tenemos en hoja de forma material y para en un momento dado, en un juicio, presentar. Aquí está el historial de asistencias firmadas por el trabajador. Ahora, no confundamos esta causal con el abandono de empleo. Ya quedamos que el abandono de empleo es la decisión unilateral del trabajador de dar por terminada la relación laboral a partir del último minuto que estuvo allí presente. De allí en adelante ya no existe relación laboral, ya se terminó, ya se feneció por la decisión del trabajador de darla por terminado unilateralmente. En este caso, en la fracción octava, el trabajador falta determinados números de días. ¿Cuántos? Los que sean, no me importa, pueden faltar 4, 5, 6, 10, 20, 25 falta, no me importa, pero el trabajador regresa, se reincorpora a trabajar en un momento dado y entonces con ello se actualiza la relación laboral y se sigue manteniendo subsistente esa relación laboral y entonces sí podemos realizar la rescisión de la relación laboral. Tiene que regresar, regresa el trabajador, oiga, ¿por qué no habías venido? No, pues es que me fui de campamento y me perdí ahí en el campamento y hasta ahora regresé. Está bien, reincorpórate a tus labores. A partir de ese momento de que se reincorporan a sus labores, tenemos un mes para rescindirle la relación laboral. Es decir, llevar a cabo el procedimiento administrativo y responsabilidad y en su momento rescindirle la relación laboral. Más de 4 faltas o más suficientes, injustificadas, obviamente suficientes para rescindir la relación laboral. Aquí lo importante es tener, ¿verdad?, adecuadamente el sistema de registro de asistencias, porque si no lo tenemos, así haya faltado 10 días hábiles, no lo vamos a poder rescindir porque no tenemos los elementos en un momento dado necesarios para poder, claro, vamos, en un momento dado, si él lo acepta y él lo reconoce, estamos ante una prueba de confesión, ¿verdad? De confesión, y eso pues obviamente será suficiente para poderlo sustentar en su momento, ¿verdad? Pero si ese trabajador es hábil, es inteligente, o bien fue asesorado de forma correcta, pues no nos va a aceptar en un momento dado, va a decir, no, yo sí chequé, y a ver con qué me lo compruebas, ¿verdad? En un momento dado. Mire, señor presidente del tribunal local, aquí está el registro, el historial, firmados por él, y aquí está las que faltó, ¿verdad? Y también firmadas por él. Y acá está la otra donde ya regresó en un momento dado y también la firmó, que sigue presentándose a trabajar en un momento dado. Aquí tengo las pruebas materiales en un momento dado, tengo estas hojitas firmadas por él. Entonces, compañeros, muy importante cuidar el sistema de registro de asistencias de cada uno de nuestros centros de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. La fracción novena nos habla que de manera injustificada abandonen sus actividades. Esto es el abandono de empleo. Ahora, esta fracción la tenemos que separar en dos, porque una es
el abandono de labores técnicas, que también ya lo habíamos platicado, y el otro es el abandono definitivo del empleo, ¿verdad? El abandono de labores técnicas única y exclusivamente va a ser cuando el trabajador se ausenta dentro de su jornada laboral, ¿verdad? Sin autorización alguna y dejando sin realizar las actividades laborales que le tenían encomendadas. Es decir, un trabajador, un servidor público entra a laborar a las 8 de la mañana y sale a las 3 de la tarde. Pero resulta que él se salió a las 11 de la mañana sin permiso alguno, regresó a las 2:40 y ya nomás estuvo 20 minutos para checar su salida. Eso es el abandono de labores técnicas, ¿sí? Y si este abandono generó una afectación importante, ¿verdad?, a la entidad pública, también se le puede rescindir su relación laboral, ¿verdad? Si afecta drásticamente. Imagínense, por ejemplo, un radiólogo que trabaja para las instituciones de salud, para la Secretaría de Salud, por ejemplo, que abandona durante este horario sin autorización alguna, ¿verdad?, sus actividades técnicas. Imagínense cuánta gente va a estar allá afuera en un momento dado esperando, en el Hospital General, por ejemplo, esperando que le tomen radiografías. Y este señor perdido por completo, ¿verdad? Entonces ahí la afectación es importante y sí se le puede rescindir la relación laboral por abandono de labores técnicas, ¿verdad? Si es el que anda limpiando, es el que recoge la basura, ¿verdad? Pues sí, también es una afectación grave tener ahí, digamos, el tiradero, pero no es tan grave como lo otro. Entonces ahí se le puede llamar en un momento dado la atención a esta persona, ¿verdad?, al que anda limpiando las áreas, ¿verdad? Y si lo vuelve a repetir, pues entonces sí ya será motivo de una rescisión de la relación laboral. Pero aquí hay que ver el grado de afectación en un momento dado, ¿sí? Eso es por el lado del abandono de labores técnicas. Por el lado del abandono de la relación laboral, ¿verdad?, como les reitero, ahí ya no se tiene que hacer una rescisión de la relación laboral, porque ahí ya no existe la relación laboral. Ahí se concluyó a partir del que el trabajador, ¿verdad?, abandonó. Por eso la fracción dice abandono de actividades, no abandono del trabajo, ¿sí? Que quede claro, hay que verlo bien lo que dice la fracción novena. Se refiere pues al abandono de actividades técnicas, y al abandono del trabajo no se refiere en este caso porque, le reitero, ahí ya no existe relación laboral y por lo tanto no puede haber ya rescisión de la relación laboral. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, en cuanto a la fracción 10 de este artículo, dice que no se presenten, o que el servidor público no presente los documentos necesarios para la prestación del servicio. Es decir, si a mí me requirieron determinados documentos para poder ingresar a laborar, y no los presento, entonces también ahí se puede rescindir en un momento dado la relación laboral, ¿sí? En cuanto a la fracción 11, que se refiere a que incurra la o el trabajador en conductas lascivas verbales o físicas en contra de otra u otro trabajador. También aquí es importante referir que todo este tipo de cuestiones se hace en un momento dado, en un momento en que no se encuentran otras personas más que los directamente afectados, ¿verdad? Y aquí también hay que ya sacarle un poco de provecho a las cámaras de videos, que ahora ya es una moda que están poniendo en todas las oficinas públicas, en todas las entidades públicas, y que pueda en un momento dado darnos luz a ver si hubo conductas lascivas, ya sea verbales o físicas, en contra de una persona para poder acreditarlo. La fracción 12 nos dice que incurran en una conducta análogas a las anteriores, igualmente graves y de consecuencia semejante a lo que al trabajo se refiere. Es decir, las conductas análogas, no iguales o no lascivas, ya sea físicas o verbales, ¿verdad? Pero que sean también análogas en un momento dado, ¿sí? Bueno, la fracción 14, la fracción 12 es la última, compañeros, que tenemos. Ahora
en cuanto al artículo 30 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, nos dice que cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, no podrá proceder la rescisión de la relación laboral, salvo, ¿verdad?, que en el lapso de un año se vuelva a cometer otra falta que sea causal de rescisión. Entonces sí podrá llevarse a cabo la rescisión de la relación laboral. Entonces, compañeros, ahora sí que los que tienen, los servidores públicos que tengan más de 20 años de servicio, como quien dice, van a tener una segunda oportunidad, porque dicen, si comete la falta y tiene más de 20 años, no procederá a la rescisión, salvo que vuelva a cometer otra segunda en un periodo de un año, de un lapso de un año. Es decir, que puede cometer esta, la primera, y luego dejar pasar un año y medio y volver a cometer otra, y no procede la causal de rescisión. Un tanto cuanto curioso este párrafo segundo del artículo 30, ¿verdad?, de la Ley del Servicio Civil, pero bueno, ahí sería cuestión también de echarle una revisidita y ver qué tan conducente es que exista ese párrafo, ¿verdad? Porque digo, ya tengo más de 20 años, cometo una falta grave, pero me espero un año y ya no cometo, y luego vuelvo a cometer otra, y me espero otro año y medio, y como no lo estoy haciendo dentro de un año, no me pueden rescindir. Me espero otro año y medio y vuelvo a cometer otra. Ya llevo 3, ¿verdad? Pero como no las hago en un periodo de un año, ¿verdad?, pues no me pueden rescindir la relación laboral, ¿verdad? Es curioso, pero bueno. Entonces, en concreto, el artículo 30 establece claramente que cuando un trabajador, un servidor público tenga más de 20 años de servicio, no procederá la rescisión de la relación laboral, aun y cuando se actualice alguno de las causales previstas en el artículo 49 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Por su parte, compañeros, el artículo 31 de esta ley nos dice que en el caso de que el titular de la entidad pública inicie el procedimiento de rescisión de la relación laboral por causas imputables al trabajador, deberá notificarle legalmente y por escrito su determinación, que contenga con claridad los hechos que la motivan y la fecha o fechas en que se cometieron. No es únicamente decir, te estamos citando iniciando el procedimiento administrativo por faltas de probidad y honradez. No, compañeros, tenemos que precisar con toda claridad cuál es la conducta desplegada, describirla, la conducta desplegada por el servidor público, y al último decir, al final de describir toda la conducta que realizó, señalar que ello es faltas de probidad y honradez. Entonces, en el citatorio tenemos que notificarle, o bien si es una queja por escrito, que también se puede dar, también se llevan a cabo una queja por escrito de un servidor, de un ciudadano, ¿verdad?, de un usuario del servicio, pues puede presentar la queja por escrito. Entonces es el citatorio y la hoja por escrito, la queja por escrito del usuario en un momento dado, o bien es el citatorio y el acta administrativa, ¿verdad?, el acta administrativa donde se describe la conducta desplegada. Obviamente el acta administrativa la tuvo que haber levantado su superior jerárquico con 2 testigos de asistencia, ¿verdad?, su acta administrativa y su citatorio de inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad. Entonces, notificarle por escrito su determinación, que es el primer oficio, y que contenga con claridad los hechos que la motivan, el acta administrativa o bien la queja presentada por el ciudadano, señalando la fecha o las fechas en que se realizaron esas conductas, señalando además con precisión las fechas de la audiencia, ¿sí?, señalándole que se le cita para el miércoles a las 12 horas del día miércoles 30 de mayo
del año 2020, ¿verdad? Y el lugar donde se va a llevar, en la unidad de asuntos jurídicos ubicado en el interior de la ciudad administrativa, en el edificio F, con domicilio en calle Circuito Cerro del Gato, etcétera, etcétera, etcétera. Precisarle bien en qué lugar se va a llevar la diligencia o la audiencia correspondiente, ¿sí? Porque si no, de esa manera el trabajador se puede en un momento dado cobijar en decir: nunca me notificaron adecuadamente, nunca me señalaron dónde iba a ser la diligencia. Nomás me dijeron que a las 12 del día 30 de mayo del año 2009, del 2020, pero nunca me dijeron en dónde, a dónde tenía que ir yo. Entonces, muy importante precisarle también el lugar donde se va a llevar a cabo esa diligencia en un momento dado. La notificación de determinación del inicio del procedimiento de rescisión o de la rescisión del trabajo se tiene que entregar al trabajador como mínimo 3 días antes de que se lleve a cabo la diligencia. Entonces, háganlo por lo regular, háganlo en 5 días, compañeros, aunque la ley del servicio civil dice que 3 días, háganlo dentro de 5 para no andar correteados, porque luego dicen: no, en 3 días, hay que nomás 3 días para que no tenga chance de irse a asesorar o de reaccionar. No, compañeros, porque luego no lo encuentran para notificarle, o él se les esconde para la notificación y luego ya no están dentro de los 3 días y vuelven a aplazar todo esto porque ya no están dentro del término. 5 días, ¿verdad? 5 días para que le notifiquen, y si no lo encuentran ese día, al día siguiente todavía están dentro del término para poderlo notificar en un momento dado. La ley nos dice 3 días, pero ustedes háganlo de unos 5 días con anticipación, ¿verdad? O bien, ¿verdad?, también les da la pauta de que si no lo encuentran, al día siguiente, como tienen 5 días de colchón, comunicarlo al tribunal para que el tribunal de inmediato vaya y le notifique. Bueno, son 5 días los del tribunal, perdón, tendría que ser también un poco antes, ¿verdad?, para que el tribunal sea quien le vaya y le notifique a esta persona el oficio donde se inicia y el acta administrativa y todo lo que viene en el oficio del lugar y todo, y la fecha en que se va a llevar a cabo la diligencia, ¿sí? Es la falta de notificación al trabajador o al tribunal y las formalidades que debe de revestir este procedimiento en un momento dado serán suficientes para determinar la nulidad del inicio del procedimiento rescisorio, y entonces tendríamos que volver a empezar, y ahí no la llevamos y luego se nos va a acabar el mes que tenemos para imponer la sanción de rescisión de la relación laboral, ¿sí? Y esto nos traduce a un despido injustificado. Entonces, muy importante, compañeros, si le vamos a notificar directamente al trabajador, son 3 días. Si vamos a hacer la notificación por medio del tribunal, tiene que ser 5 días antes de la fecha en que se va a llevar a cabo el procedimiento administrativo de responsabilidad en un momento dado. Entonces, compañeros, por un lado, tener bien en concretito su oficio, donde se da la indicación del inicio del procedimiento, que establezca la fecha, la hora y el lugar preciso en el que se va a llevar a cabo la diligencia, acompañado del acta administrativa, donde se describen pormenorizadamente los hechos, o bien la queja interpuesta por algún ciudadano, ¿verdad?, con relación a este servidor público. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, el artículo 32, que son los que desde el 29, 30, 31 y 32, ¿verdad?, porque el 33 habla de lo relativo al despido injustificado y al derecho que tienen los trabajadores, ya sea de base de confianza, para emprender su acción. El artículo 32 nos dice que toda rescisión de la relación de trabajo que no hubiere sido precedida por la substanciación de un procedimiento de investigación en la que se hayan observado las garantías de legalidad, seguridad jurídica y audiencia, será nula. Y entonces esta rescisión se traduce a un despido injustificado, y ahí nos genera un problema muy fuerte y muy grave para la institución pública que representamos, por no haber observado todas estas ¿cómo se le llama?, formalidades en un momento dado de este procedimiento administrativo
de responsabilidad. ¿De acuerdo, compañeros? Bien. Entonces, en el acta de investigación administrativa, ¿verdad? Los jurídicos siempre vamos a servir de apoyo en este tipo de actas administrativas. Aquí lo importante, ¿verdad?, es que se vayan llevando de manera con las formalidades que se requiere para que el titular de la entidad pública o el representante, que normalmente somos los jurídicos, ¿verdad?, deberá de otorgar. Ya estamos en el momento en que se va a llevar el acta administrativa. Tenemos que señalar pormenorizadamente en la ciudad de Zacatecas, siendo las 12 horas del día 20 de mayo del año 2020, reunidos en las instalaciones de la ¿cómo se llama? Dirección de Trabajo y Previsión Social, ubicada en el edificio H de la ciudad administrativa de la avenida Circuito Cerro del Gato, etcétera. Los aquí presentes, fulano, sutano y perengano, ¿verdad? Tenemos que señalar quiénes están presentes. Y se tiene que dar en esta audiencia el derecho de audiencia y de defensa para el trabajador, ¿verdad?, en un momento dado, señalar, también puede ser que el trabajador presente, digamos, su contestación, ¿verdad?, o que haga uso de la voz por un escrito que ya traiga previamente elaborado. También es completamente válido, simplemente se le toma en el uso de la voz señalando que en ese momento da por contestación mediante escrito de tantas hojas a la imputación que se realiza, y eso sería el uso de su voz en un momento dado, y señalar si está ofreciendo pruebas, acompañando pruebas a ese escrito, y si va a tener en un momento dado testigos de descargo. Aquí muy importante, compañeros, el trabajador tiene que llevar a los testigos de descargo, es decir, a sus testigos. La entidad pública no tiene por qué mandarlo citar, porque al final de cuentas la entidad pública ni siquiera sabe a quién puede llevar él o a quién quisiera llevar este servidor público de testigos. Entonces, la entidad pública únicamente tiene la obligación de citar a los testigos de cargo, los que sí van a declarar o a deponer en contra de este servidor público. Pero los de descargo, es decir, los testigos del trabajador al que se le está imputando esas conductas, esos testigos él los tiene que llevar ese día. No es necesario que la entidad pública los tenga que mandar citar a esos testigos. Entonces, que señale, pues, si va a dar contestación verbal o escrito, si va a acompañar pruebas documentales, y en un momento dado, en ese momento debe de señalar cuáles son sus testigos de descargo para que ese día se les tome la declaración en un momento dado. Yo incluso llegué a ser, compañeros, porque muchos trabajadores llegaban y me decían, es que yo no sabía que tenía que traer a mis testigos este día, y incluso yo le daba la oportunidad de que me los presentara al día siguiente, y en otra acta también les tomábamos su declaración, ¿verdad?, en un momento dado. Si no queremos que incurrir en eso, hay que ser muy claros también al momento de que les damos el citatorio, de que digan con claridad que si tiene testigos de descargo, tendrá que presentarlos ese mismo día, ¿verdad?, en un momento dado. Tendrá que presentarlos en ese día el trabajador que está siendo imputado de esos actos, para que no tengamos que hacer todo eso otra vez, porque luego si no les avisamos o no les apercibimos bien de lo que sucede, ¿verdad?, y luego nos pueden tumbar mediante esa falta de formalidad este tipo de procedimientos administrativos. Otra cosa muy importante, ¿verdad?, que se les tiene que señalar con precisión cuántos testigos en un momento dado pueden presentar, ¿verdad? Y también, si nos presentan la incapacidad médica de uno de sus testigos, aunque no sabemos si realmente era o no su testigo, sí tenemos que recibirla después, porque tenemos que dar, ahora sí que confiar y obrar de buena fe de que sí era su testigo y que tiene una certificación médica, y tener que tomarle el testimonio de esos testigos al día siguiente o ya cuando desaparezca el impedimento para que ese testigo se presente. Eso se presta a muchas, digámosle así, chicanadas luego por los abogados, ¿verdad? Pero bueno, no nos queda de otra,
Por ejemplo, si el trabajador me dice, oye, fíjate que para pasado mañana tengo la audiencia esta, pero pues no tengo testigos o no lo he podido convencer, presenta uno de Juan Pérez, hombre, y nomás dile, Juan Pérez aquí está, iba a ser mi testigo, pero está incapacitado médicamente, te la tienen que cambiar. Y ese día les dice, no, ¿sabe qué? Que el último Juan Pérez no vino, al último vino José Roberto, ¿verdad? Y ya te la cambiaron, pero bueno, dices, pues ni modo, tengo que cuidar las formalidades de este procedimiento, y en un momento dado, a ver, si me traes una certificación médica, pues sí tengo que diferir el desahogo de esa testimonial y tomarlo una vez que haya desaparecido el impedimento médico para que ese testigo se presente a rendir su declaración. Entonces, muy importante, en esa acta, ¿verdad? También se tiene que hacer presente la representación sindical, a quien también se le dará el uso de la voz, también se le dará intervención, ¿verdad? Se debe de asentar ahí con toda precisión, otra vez, en esa acta de investigación, los hechos que se le están imputando al trabajador, al servidor público. Se tiene que describir que en fecha fulana de tal el trabajador incurrió en haber andado corriendo aquí en las instalaciones de esta entidad pública completamente desnudo, tal cual como Dios lo mandó al mundo, siendo que fue esto a las 12 del día y corrió de la oficina del director general, corrió hacia el archivo y luego del archivo fue corriendo a otra área y luego a otra área y así anduvo. Entonces, describir dentro de esta acta ¿cómo se llama? Las conductas desplegadas por este trabajador. Después se le va a dar la intervención, ¿verdad? Al trabajador imputado, ¿verdad? Para que, digamos, dé contestación y ofrezca sus pruebas. Y una vez esto, se empiezan a desahogar las pruebas, las documentales y las testimoniales. Una vez que se desahogan las documentales y las testimoniales, se le da el uso de la voz a la parte sindical y luego ya se cierra con los testigos, ¿cómo se llama? Con los testigos de asistencia que deberán comparecer. Entonces, compañeros, una vez que han intervenido en el acta correspondiente, todos y cada uno de los que deban de participar en ellas, desde el jefe superior, el trabajador, el servidor público que se le imputa la conducta atípica, testigos de cargo, testigos de descargo, el representante sindical, y se han vertido todas las pruebas dentro del procedimiento que ambas partes están aportando a ella, pues se concluye con el cierre de la acta, ¿verdad? El cierre del acta, la parte final de los testigos de asistencia, quienes van a dar fe y legalidad de que todo se hizo conforme a la norma jurídica. Ya entonces se cierra el acta y se conminará, se invitará a todos los que en ella participaron a firmar el acta final. Si alguna de las partes no quisiere firmar el acta, bueno, pues se va a hacer constar al final también al pie del documento, al final del acta, se hará constar las circunstancias y las causas por las cuales supuestamente no quiso firmar alguien que haya intervenido en este procedimiento administrativo de responsabilidad, debiendo firmar nuevamente todos los que participaron en ella, salvo el que no quiso firmar, ¿verdad? Obviamente, en la parte de abajo, y sobre todo los testigos de asistencia y todos los demás en la parte de abajo, donde se hace constar que estas personas no quisieron, o que una persona o que dos personas no quiso firmar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no se quiera firmar por una o por dos participantes del acta no lo invalida ni tiene efectos de nulidad respecto al acta ni al procedimiento administrativo de responsabilidad, ni va a invalidar el contenido de la misma. Se firma como les establezco, como les señalo, se asentará la circunstancia de quién no quiso firmar y por qué motivo no quiso firmar, y al final se entregará una copia de esta acta
a cada uno de los intervinientes, es decir, una para el expediente del procedimiento administrativo de responsabilidad, otra para el trabajador imputado, ¿verdad? Otra para ¿cómo se llama? El sindicato, el representante sindical, y los testigos de cargo, de descargo y de asistencia, si lo solicitan, pues en un momento dado también se les podrá proporcionar una copia de dicha acta, ¿sí? Por su parte, esto es en cuanto al contenido de los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Por su parte, compañeros, las condiciones generales del servicio, en su artículo 105 nos reglamenta, contiene este procedimiento administrativo de investigación, y en el cual también lo reglamenta, ¿verdad? De una manera como más pormenorizada, ¿verdad? El trámite. El artículo 105 de las condiciones generales del servicio nos dice que las correcciones disciplinarias y las sanciones a que se refiere ese capítulo se impondrán substanciando el siguiente procedimiento, así lo establecen, se refiere al procedimiento administrativo de investigación, ¿verdad? Entonces, compañeros, la fracción primera nos dice que la entidad pública citará al servidor público a una audiencia en la que al servidor público al que se le impute la falta, ¿sí? Señalándole el lugar, como les decía, el día y la hora en que se efectuará la diligencia. La situación, como ya lo vimos conforme a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, deberá ser por lo menos con 3 días de anticipación, y en esa notificación se le tiene que hacer saber al servidor público el motivo, ¿verdad? Y los hechos que se le están imputando con la mayor claridad posible, con el objeto de que el trabajador pueda dar contestación, que no se le deje en estado de indefensión, que pueda dar contestación a los hechos que se le imputan y que pueda también ofrecer las pruebas correspondientes de su parte. ¿Cómo lo serán? Las documentales y las testimoniales, es decir, los testigos de descargo, si es que los tuviere, si tuviera el testigos de descargo, ¿verdad? En la fracción segunda, compañeros, de este numeral 115, dice que si el trabajador no concurre a la diligencia, se le tiene por perdido su derecho para alegar y ofrecer pruebas. Lo que conocemos en el ámbito del abogado como un juicio en rebeldía. Entonces, si le hacemos debidamente la notificación a este trabajador con todas las formalidades que la ley en un momento dado nos exige en lo relativo a notificaciones, y este trabajador, este servidor público no comparece, no concurre a la audiencia que se le está citando, se le tendrá por perdido su derecho para alegar y contestar y para ofrecer pruebas. Pero ojo, compañeros, también esto hay que hacérselo saber en la primera notificación, es decir, hacerle el apercibimiento en la primera notificación, en el oficio, y acompañado del acta administrativa o de la queja ciudadana. En el oficio se le tiene que apercibir que para el caso de que no concurra el día y la hora que se les está citando para la diligencia, conforme al artículo 105, fracción 2 de las condiciones generales del servicio, se le apercibe que para el caso de no comparecer, se le tendrá por perdido su derecho para alegar y ofrecer pruebas. Entonces, muy importante, no pueden hacer efectivo un apercibimiento que no lo han hecho, ¿sí me explico? O sea, tienen que hacerlo, tienen que hacérselo del conocimiento a este servidor público para que ustedes posteriormente se lo puedan hacer efectivo, ¿sí? Porque si no lo hacen y lo quieren hacer efectivo, ¿cómo lo van a hacer si no apercibieron a este servidor público de las consecuencias que pudieran derivar de su falta de asistencia a dicha diligencia? Entonces, compañeros, muy importante hacerle ese apercibimiento en la primera notificación, que en caso de que no comparezca
a la diligencia, se le tendrá por perdido su derecho para alegar y ofrecer pruebas, ¿sí? La misma fracción segunda establece que esta circunstancia se le tiene que hacer saber al trabajador en el citatorio a que se refiere la fracción primera. Entonces, muy importante, compañeros, también hay que hacerle sabedor al servidor público imputado este apercibimiento para que en su momento se lo podamos en un momento dado hacer valer. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, continuando con este mismo 105, en la fracción tercera dice que se oirá a quien le imputen la falta, es decir, al servidor público acusado, ¿verdad?, al trabajador afectado, y en un momento dado también se tomará el ateste de los testigos de descargo que él proponga en ese momento, es decir, en su primer uso de la voz, cuando va a dar contestación, ¿verdad?, una vez que ha dado contestación, tiene que manifestar ahí, ¿verdad?, tiene que manifestar las pruebas que va a ofrecer de su parte, como pueden ser documentales o testimoniales. Ojo, en este procedimiento no se admiten pruebas confesionales ni de declaración de parte, única y exclusivamente testimoniales y documentales, y en su momento, valorándolo, una de informe que pudiera valorarse. Por ejemplo, el trabajador puede decir, sí falté, pero tenía una incapacidad médica, pero ¿qué crees? Se me perdió, no sé dónde la dejé. Se la di a mi pareja, a mi esposa, a mi hijo, para que la llevara a la fuente de empleo, pero en el camino la extravió, la perdió. Entonces te solicito que gires un informe al Instituto Mexicano del Seguro Social para que certifiques que efectivamente sí tenía mi incapacidad médica expedido con ellos formalmente y con validez. Y entonces lo podemos hacer, compañeros. También podemos solicitar la prueba de informe de autoridad para tener el mayor conocimiento posible de los hechos que le atribuimos a ese servidor público. Entonces, únicamente esas pruebas, considero yo, son las que se deben desahogar: documentales, testimoniales y en su momento y casos especiales la de informe de autoridad. Y párale de contar, solamente esos, ¿sí? Entonces el orden debe de ser, ¿verdad?, que se le hace del conocimiento de los actos que se le imputan. Luego se le da la oportunidad de alegar para que dé contestación a los hechos que se le imputan. Luego se tienen que desahogar los testigos de cargo en primer término y después los testigos de descargo en el segundo término, y finalmente se le da la intervención al representante sindical. En este caso pues es el SUBCEMOP, es el único que hasta ahorita tenemos. Bueno, por ahí anda uno independiente, ¿verdad?, anda luchando por lograr su toma nota. Creo que hasta la fecha no lo ha logrado después de tantos años de pelea, pero por ahí anda otro sindicato independiente peleando ya la titularidad del SUBCEMOP, ¿verdad?, en un momento dado. Esperemos que todo termine bien. Entonces, desahogados todas las pruebas que se ofrezcan, ya una vez se turnará todas estas constancias a la unidad jurídica correspondiente para que se emita la resolución al respecto, el dictamen, ¿verdad? Si se tiene en un momento dado un consejo, por ejemplo, los organismos públicos descentralizados, pues podrán también tomarlo a consideración del consejo, levantar una actita por parte del consejo para que se valide en un momento dado la resolución. Muy importante también la fracción cuarta nos dice que en todo lo actado se levantará acta circunstanciada, que deberán firmar los que intervinieron y quisieron hacerlo, y por 2 testigos de asistencia que darán fe del acto. Toda acta, recuerdan que les dije, podemos llevar ese día el acta, pero por X o Y circunstancia que no se desahoguen los testigos, ya sea de cargo o de descargo, bueno, podemos hacerlo otro día, ¿verdad? Pero también esta tiene que ser con testigos de asistencia y con la firma de la intervención también del sindicato. El sindicato tiene que estar en todas estas diligencias y actuaciones que se presenten, y todos deben de
de firmar en un momento dado las actas correspondientes de todas estas actuaciones. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, con esto, compañeros, cubrimos la totalidad, tanto desde el punto de vista de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, como por las condiciones generales del servicio. Cumplimos y vamos a respetar todas las formalidades que estos dos cuerpos normativos nos exigen, ¿verdad?, como formalidades para llevar este procedimiento administrativo de responsabilidad. Tenerlo muy cuidadito desde el citatorio que se le gira al trabajador infractor, ¿verdad?, y hacerle todo en un momento dado, todo el trámite correspondiente. Les he subido a la plataforma de este curso el material en diapositivas de PowerPoint de todo el material que contiene estas 4 conferencias que les he dado. Al final, compañeros, al final de estas diapositivas, yo les agrego unos formatos, unos formularios, ¿verdad?, de los cuales considero deben de ser completos de esta forma para que cumplan las formalidades. En primer momento tienen el citatorio, el formato o el formulario del citatorio para el trabajador infractor, donde viene todo lo que hemos estado comentando. Debe de venir el nombre de él, su categoría, su clave presupuestal, ¿verdad?, y señalarle a qué hora, en qué día, en qué mes y en qué año y en qué lugar se va a llevar este procedimiento administrativo de responsabilidad. Y luego se le tiene que poner todos y cada uno de los hechos, ¿verdad?, que se le atribuyen a esta persona, para finalmente, ¿verdad?, hacerle los apercibimientos correspondientes para el caso de que no comparezca, o bien que comparezca y que no ofrezca pruebas en un momento dado, pues también se le hacen allí los apercibimientos correspondientes, ¿verdad? La siguiente formulario que les presento es el formato del citatorio, ¿verdad?, que se le tiene que entregar al trabajador infractor, pero este es el anterior, o sea, citatorio para notificarle. ¿Sí me explico? Si llegamos y si lo encontramos, ya le entregamos el que habíamos comentado anteriormente, pero si no lo encontramos, le dejamos un citatorio para que nos espere el día siguiente para hacerle la notificación. Entonces, este segundo formato es precisamente ese citatorio, ¿verdad?, previo a hacerle la notificación. Aquí no tiene a lo mejor tanta formalidad, porque simple y sencillamente estamos dejándole un citatorio para que nos espere, ya sea en la fuente de empleo o en su casa, pero igual lleva su nombre, lleva su categoría, su clave presupuestal, señalarle que fuimos a buscarlo, pero que lo estamos citando para que nos espere el día siguiente a tales horas, de tal día, de tal lugar, ya sea allí mismo en la fuente de empleo o en la casa del trabajador infractor, y señalar al final con quién le estamos dejando ese citatorio. No podemos dejárselo pegado en la puerta, perdón, compañeros. Tiene que entregárselo a una persona que viva, que habite en ese domicilio, la mamá, la esposa, el hijo mayor de edad, el hermano, ¿verdad?, alguien que viva en ese domicilio también, que sea mayor de edad obviamente, que sepa leer y escribir, para dejarle ese citatorio en un momento dado, que es el citatorio previo a la notificación. Enseguida, compañeros, tenemos el citatorio a los testigos de cargo. Recuerden, ya les dije, la autoridad, la entidad pública, única y exclusivamente va a tener la obligación de citar a los testigos de cargo. A los testigos de descargo no los va a citar la autoridad. Por eso se le va a hacer saber también en la notificación que en caso de que tenga testigos o quiera, tiene que presentarlos el día que se le está señalando, para que rindan su declaración en ese momento, apercibiéndole que en caso de no presentarlos, se le tendrá por perdido su derecho para presentarlos en algún otro momento, salvo, como dijimos, que tengan una justificación legal, un impedimento para no comparecer ese día, ¿sí? Entonces, vamos a citar a los testigos de cargo también, su nombre, su categoría, su clave presupuestal,
se les va a decir que se les cita el levantamiento de acta administrativa en calidad de testigos de cargo en contra del trabajador Juan Pérez, ¿verdad? Señalándoles igual la fecha, el lugar, la hora, todo con claridad, ¿verdad? Y haciéndoles saber también los hechos que se le imputan y que al servidor público imputado, no al testigo de cargo, sino haciéndole saber que se tiene conocimiento, que él tuvo conocimientos de esos hechos y por lo tanto se le cita en su calidad de testigos de cargo. ¿De acuerdo, compañeros? El siguiente también es un citatorio al representante legal. También ahí, ojalá que les sirvan mucho estos formatitos. Obviamente no los van a poder usar así tal cual como yo se los entrego, sino que ustedes los tienen que vaciar a una hoja de Word, ¿verdad? Un documento de Word, para poderlos manejar y poderlos manipular y poderlos imprimir en un momento dado. Pues estas son diapositivas. De hecho, pues los acomodé, digamos, en la diapositiva para que ustedes los vieran y todo. Hay unos que incluso lo tuve que fraccionar en 3-4 partes, como es el acta de la diligencia que se levanta el día en que se toman todas las declaraciones y todo. Entonces viene, como les digo, el citatorio para el representante sindical. Enseguida viene la acta administrativa. Bueno, les puse aquí algunas de diferentes casos. Por ejemplo, la primera es por faltas de asistencia injustificadas dentro de un término de 30 días. Entonces ya viene, como les decía, que en la ciudad de Zacatecas, haciendo las tantas horas, del día tanto, del año tanto, estando en el local que ocupa tal, ubicado en tal domicilio, código postal, delegación, en presencia, y luego ya se empieza a dar fe de todos los que están compareciendo a esta diligencia. Una vez que se ha dado cumplimiento a dar fe de quienes se encuentran presentes, entonces ahora sí, ¿verdad? Continuamos con la segunda parte de esta acta, ¿verdad? Donde se hace saber que el testigo se da fe de los testigos de cargo y de descargo, y donde se les da el uso del, bueno, primero se le da el uso ¿cómo se llama? Al trabajador acusado, y luego después vienen los testigos de cargo, quien va a declarar primero uno, luego otro, máximo 3, compañeros, ¿verdad? Máximo 3, y van a declarar en base al formatito que yo les estoy presentando en este momento. Primero uno, luego otro y finalmente el otro. Si nomás son 2, pues nomás 2. Y si nomás hay un solo testigo, hay que utilizar también jurisprudencia para darle el carácter de testigo único y singular. Es decir, que fue el único testigo que presenció todos los hechos y que por lo tanto se le da peso probatorio a ese solo testigo en un momento dado. ¿De acuerdo, compañeros? Se continúa. Ya después con los testigos de descargo, también, bueno, declaran los 3 testigos de cargo, luego se continúa con los testigos de descargo, igual de la misma manera se pueden recibir hasta 3 testigos, van a señalar sus generales, cada uno de ellos, luego van a señalar los hechos que les constan, y finalmente señalar el por qué motivo les consta eso, es decir, la razón fundada de su dicho. ¿Por qué sabe y le consta todo lo que acaba de declarar? Todos los testigos, tanto de cargo y de descargo, tienen que dar también la razón fundada de su dicho. En este formatito ya se los tengo yo, ya viene allí todo debidamente ordenado, ¿verdad? Para que ustedes vayan tomando todo esto en un momento dado. Y si un testigo no da elementos de veracidad en la razón fundada de su dicho, que no especifique, que no aclare, ¿verdad?, de qué manera se dio conocimiento de esos hechos, entonces pues no se le va a dar ningún valor probatorio. Finalmente, ¿verdad?, se le da la intervención al representante sindical, donde también se le toman sus generales y se le da la voz de manera libre, el uso de la voz de manera libre para que manifiesta lo que a su interés convenga en un momento dado, ¿verdad? Entonces, allí ya con la intervención del sindicato también se le da una formalidad y una legalidad muy importante a este procedimiento administrativo de responsabilidad. Y finalmente, la última parte, los testigos de asistencia, se hace constar que comparece Juan Pérez, se le toman sus generales, ¿verdad? Y quien va a declarar
que durante la instrumentación de la presente acta administrativa no existieron presiones a ninguno de los que intervinieron, no se hizo coacción ni física, ni psicológica, ni verbal, y que todo fue dentro de la legalidad correspondiente en un momento dado, ¿sí? También al final se hace constar las pruebas documentales que se ofrecieron o que se tuvieron ahí a la vista en un momento dado, como credenciales, oficios, tarjetas checadoras, cualquier tipo de documentación, de prueba documental que se haya ofrecido por ambas partes, se hace constar que en ese momento se exhibieron y que se van a integrar al expediente para que sean valoradas al momento de resolver. Todas ¿cómo se llama? Todos los documentos y todo, ¿verdad? Van a ser integrados a este expediente para que sean valoradas como pruebas y en un momento dado, al momento de resolver, se establezca que se tomaron en cuenta todas estas documentales. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, al final, ya el superior jerárquico, en la parte final ya del acta, el superior jerárquico determina que este documento se envíe a la unidad de asuntos jurídicos de la dependencia para que se emita la resolución correspondiente y ya al final las firmas de todos los que en ella intervinieron en un momento dado. Bien, compañeros, pues con esto concluimos esta jornada de conferencias. Espero que les hayan gustado, espero que toda esta información, todas estas opiniones personales de un servidor les sirvan para ir aterrizando el criterio que debemos de tener en todos y cada uno de estos casos, y ojalá que esto sea un incentivo para que se motiven todos y cada uno de ustedes en investigar y ver más sobre el derecho laboral burocrático. Creo yo que todos los que estemos inmersos en esta materia debemos demostrar un interés, una inquietud muy grande por ella y poner nuestro granito de arena para que cada día esta disciplina vaya adquiriendo la autonomía que se merece pero sobre todo, ¿verdad?, que conjuntamente autoridades, es decir, tribunal local de conciliación y arbitraje, instituciones, abogados litigantes y todo, vayamos en un momento dado creando y generando esta nueva cultura por esta rama del derecho, porque yo todavía veo con mucha tristeza que en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y los abogados también y las instituciones, es decir, todos los que estamos inmersos en esta materia, seguimos dándole el tratamiento como si fuera derecho laboral en general. Y no es correcto, esta disciplina, esta rama es autónoma. Tenemos que promover más amparos también para que el tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos vaya dando más criterios, que hay infinidad de criterios, compañeros, en materia de jurisprudencia, hay infinidad de criterios que nos pueden ir ayudando también para ir, ¿verdad?, formando una mejor disciplina del derecho laboral burocrático. Ha sido un gusto, ha sido un placer para mí estar con ustedes, compartir estas horas, proporcionarles estos videos donde traté de dar la mayor información posible, ¿verdad?, pero también con el compromiso de mi parte de que una vez que termine esta semana, que terminen estos cursos, con todo gusto voy a estar a sus órdenes para que fuera de todo este curso de capacitación podamos llegar en contacto vía telefónica, vía WhatsApp, ¿verdad? Y cuando tengan una duda, alguna inquietud, tengan la plena seguridad que con gusto los voy a atender y les voy a dar mi punto de vista al respecto. ¿De acuerdo, compañeros? Pues ha sido un gusto, un placer. Espero que estas conferencias, aparte de todo lo académico y del aprendizaje, que nos deje nuevos amigos, nuevos conocidos, y que el día de mañana ampliemos esa gran familia del derecho laboral burocrático. Un placer haber estado con ustedes, compañeros, y nos seguimos viendo. Que pasen muy buenos días.